doy gracias, Señor, en esta hermosa tarde que me permites poder entrar a través de estos medios, Señor, y poder llevar el Evangelio, Señor, de la paz, las buenas nuevas de salvación, que es la comisión que nos has dado a todos, de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y como dice tu palabra, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Y de hacer discípulos a las naciones. Yo te doy gracias, Padre, porque me permites a través de este medio poder hacerlo y que tú puedas ministrar, porque eres tú el que ministra, eres tú el que liberta, eres tú el que sana. Nosotros solo somos portadores de tu verdad, portadores de tu espíritu. Simplemente somos ese tabernáculo, Señor, ese edificio espiritual donde mora tu Espíritu Santo, donde ha ubicado, Señor, tu reino, porque ha sido traído tu reino, Señor, a esta tierra, el reino de los cielos, traído a nuestros corazones, ahí donde tú habitas, Señor, donde debes de habitar, para que podamos, Señor, mostrar la grandeza de tu gloria. Yo te pido, Padre, que tú tomes control de todo en esta tarde, control de nuestros labios, de nuestra boca, de nuestras palabras, de nuestros gestos, de todo, Señor. Invádenos con tu presencia y permite, Señor, que muchos puedan escuchar tu palabra y la puedan atesorar, que sean buena tierra, Señor, una tierra permeable, una tierra donde caiga la buena semilla y pueda dar fruto, Señor, al 60, al 30, al 100. Padre Celestial, para que nos preparemos para ese retorno de tu Hijo en las nubes, por su pueblo, por su iglesia. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Rocía tu sangre sobre nuestras vidas, sobre el lugar donde estemos, sobre nuestra garganta, sobre todo, Señor. Y toma tú el lugar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, amada iglesia. Me siento complacida en este día de poder llevar las buenas nuevas de salvación de mi Salvador, poder transmitir ese mensaje de vida, ese mensaje que verdaderamente quiere restaurar las almas, aún almas que necesitan venir a los pies de Cristo, y que por medio de estos medios que Dios ha utilizado en este tiempo, podamos nosotros podamos esparcir la semilla, porque Jesucristo la esparció. Dice que vino y esparció la semilla, una cayó en terreno duro, otra en terreno pedregal, otra en espinos, pero una cayó en buena tierra. Entonces nosotros vamos a lanzar la semilla, vamos a esparcir la semilla, utilizando estos medios. Que Dios bendiga estos medios mientras Él lo permita, que bendiga a las personas que trabajan detrás de estos medios, y que mi Señor, quizás ahí pueda haber un alma también, pueda ser tocada, ministrada a través del mensaje de Dios. Que Dios tome el lugar ahora, y vamos a continuar nuestro estudio. Si es predicación, mi Señor lo sabe, que nos tiene preparados para esta tarde. En sí, yo voy a continuar hablando de lo que Dios está haciendo en mi vida, y es algo que quizás yo comparto con ustedes y le pueda servir de ayuda lo que Dios me está dando, porque esto es en beneficio de su iglesia, del crecimiento de su iglesia. Y Dios ha hablado a mi corazón, Dios está hablando a mi corazón, y algo que hablaba el apóstol Pedro era que él hablaba con evidencias, porque él había participado del sacrificio de Jesús. Entonces él hablaba con evidencia. Entonces tenemos que hablar algo que nosotros estemos viviendo, para que sea ¿qué? Aceptable, no algo que nosotros no vivamos. Hoy es el primer domingo del mes de julio. Hemos entrado ya al mes de julio. Que mi Señor pueda bendecirlos. Vamos a terminar todo esto con la cena del Señor. Así que si usted tiene tiempo, prepare sus elementos, el pan, el vino, para que podamos llevar a cabo lo que Dios dice que hagamos. Amén. Así que voy a iniciar con el mensaje, y usted prepare esos elementos. Y vamos a ir he estado centrada en Romanos. Romanos ha sido de impacto para mi vida. Romanos está trabajando mi vida.
quizás lo había estudiado, pero a veces pasamos y Dios nos habla de diferente manera. Pero en esta oportunidad yo siento en mi espíritu que Dios está hablando personalmente, porque Él dice que Él está preparando a su iglesia, y su iglesia es usted, su iglesia soy yo, o sea, es personal. El Señor está preparando a cada uno de nosotros, o sea que ahorita ya no es una relación a nivel general, sino que ahora es a nivel personal, porque Él está pronto a venir. Algo que venía a mi corazón, el Señor va a venir en las nubes. Él vino en una oportunidad, vino en forma de siervo. Él caminó entre nosotros, se hizo hombre y caminó entre nosotros, mas ahora dice la palabra de Dios que Él no vendrá en esta oportunidad, no pondrá sus pies en este mundo, porque este mundo ha sido maldecido por el mismo hombre, por el pecado. Entonces el Señor vendrá como rey, ya no como siervo, sino como rey. ¿Y vendrá qué? Y en las nubes dice que levantará a los vivos, primero a los muertos, después a los vivos, y nos reuniremos con Él, pero Él no descenderá a esta tierra, la cual va a entrar en juicio. El Señor está preparándolo a usted, me está preparando a mí, porque Dios dice en Romanos, como le digo, que ahora nos está hablando de diferente manera, nos está hablando de que tenemos que vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu significa morir a mi naturaleza pecaminosa, a mi naturaleza humana, a mis deseos carnales, y empezar a vivir una vida espiritual, porque Él dice que Él es espíritu, y los que le adoran tienen que hacerlo en espíritu. O sea, no hay otra forma de que podemos adorarlo a Él, sino es en espíritu, y es sepultando al viejo hombre para hacer vivir el nuevo hombre. Entonces, el apóstol Pablo nos ha estado hablando en Romanos, en una carta doctrinal, donde nos habla de la ley, que la ley no se enseñoreará de nosotros más, pero no que no se enseñoree. La ley es buena, es santa, es perfecta, es espiritual, pero la ley nos refleja en sí lo que somos nosotros en nuestra humanidad carnal, nos muestra nuestras debilidades, nos muestra nuestras faltas, y como tenemos una naturaleza caída, entonces nuestra naturaleza caída se opone a la ley. O sea, se va a oponer. Si la ley dice no hagas esto, nuestra naturaleza pecaminosa va a querer hacerlo. Eso se llama codicia, avaricia. Y el Señor ahora en este tiempo está transformando a su iglesia. Entonces el apóstol Pablo entendía eso, que en él había una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa. Y por eso dice ahí en Romanos 7, en el 13 dice: luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, dice, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual. O sea, entonces, ¿por qué dice el apóstol Pablo que no se enseñoree de nosotros? Pues cuando usted deja de ser usted y le da lugar al Espíritu Santo, entonces ya no tiene usted problemas en cumplir la ley. Y eso solo lo puede hacer a través del Espíritu de Dios, no en su naturaleza pecaminosa, sino que en esa usted se va a revelar siempre a la ley. Entonces, pero dice él, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. O sea que reconocía el apóstol Pablo que él era carnal, pero él no le estaba dando lugar a su carne. Él solo se estaba dando cuenta de que en un tiempo él no se había dado cuenta de que en él había una naturaleza pecaminosa, pero cuando se da cuenta, entonces él sabe de que si continúa en su carne, él está muerto espiritualmente. Pero entonces se da cuenta de que él, para poder caminar en la tierra, tiene que vivir en el Espíritu. Porque solo en el Espíritu podemos nosotros lograr cumplir lo que Dios quiere que cumplamos y obedecer a Dios. Y eso es morir cada día a mí misma. Y eso me ha impactado mi vida, porque me he dado cuenta de que no es fácil. Y precisamente me doy cuenta de que Jesucristo
hizo un sacrificio en la cruz, que es lo que vamos hoy a efectuar la cena del Señor. Si usted ya participó en su iglesia, no importa que vuelva a participar, pero el Señor Jesucristo pagó el precio. Él fue molido en su carne, fue arrancada su carne, fue vituperado, fue escupido, fue humillado y dice que Él no abrió su boca, Él no la abrió. Dice que fue como corderito al matadero, enmudecido. Y eso es un sacrificio. Nosotros no estamos viviendo ese sacrificio de Cristo en sí, que fue duro, y nadie creo que podría lograr ese sacrificio que hizo ya Jesucristo para justificarnos. Pero en sí, usted y yo cada día tenemos que morir a nosotros mismos. ¿Y cómo? Usted puede evaluarse y examinarse cómo es su carácter, que es lo que yo quiero hablar hoy. Porque el Señor tiempo atrás me dijo: quiero de ti paciencia. ¿Qué es lo que dice Santiago? Que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cosa que realmente yo me evalúo, usted evalúese qué tan paciente usted es para esperar. Cuando usted está pasando una prueba, qué tanto usted puede esperar o se sale de lo suyo y usted quiere que sucedan ya las cosas. La paciencia se encamina en el tiempo de Dios. O sea que la paciencia en Dios es que, aunque estemos pasando la prueba, continuar adelante. Dios sabe el tiempo en que Él va a ayudarnos o va a quitar esa prueba, porque ahí Él está probando nuestra fe, y esa fe se va a producir ¿en qué? En la tolerancia, en el tiempo de Dios, porque usted y yo tenemos que caminar en el tiempo de Dios. No en mi tiempo es hoy. Señor, yo necesito que hoy hagas esto. Pero no es el tiempo de Dios, porque Dios nos está preparando, Dios nos está formando, y como les dije, eso es parte del fruto, la paciencia. Pero luego noto que el Señor me dice que necesita formar mi carácter, y su carácter está la mansedumbre y está la templanza o el dominio propio, que es parte del fruto del Espíritu. Cuando Dios me pide esto, Él nos exige el carácter. ¿Cuál es nuestro carácter ahora? Porque usted tiene que semejar el carácter de Cristo. Entonces yo digo: Señor, qué difícil es cada día levantarse usted. Y usted dice que está rodeado ¿de qué? De una nube de testigos. Muchos lo observan a usted. Y no crea que lo observan nomás por observarlo. Porque en un momento en nuestra naturaleza usted puede caer, no caer de la gracia. Estoy hablando de que usted puede quizás discutir o molestarse con alguien. Y ese alguien ha visto lo que usted hace y viene y se lo encara. Entonces yo he dicho: wow, Señor, tu palabra no está en más cuando dices que tenemos una nube de testigos que nos observan para luego sacar las cosas que fallamos, que faltamos. De su caminar, mi caminar no es basado en mí misma, porque en mi naturaleza caída, en mi naturaleza pecaminosa, yo no voy a poder. Pero cuando yo le doy lugar al Espíritu Santo que empiece a obrar en mi vida, entonces el Espíritu Santo va a tomar autoridad en mí. Entonces Vilma empieza a menguar, el carácter de Vilma empieza a menguar, que no es fácil. Y yo le digo: Señor, este es un sacrificio, porque viene uno de los hijos de su hijo, de mi hija, o de mis nietos, o mi esposo, su esposo, yo no sé, y le dice una palabra en sí, en la cual el Señor quiere que usted permanezca callado. Pero no, a veces quizás nuestra naturaleza, nuestro carácter nos hace contestar de una forma inadecuada. Entonces decimos: wow, Señor, qué tan difícil se nos hace acomodar nuestro carácter al tuyo. Ser mansos, o sea, la mansedumbre y la templanza, demuestra en nosotros si Él ya está en nosotros o nosotros todavía nos desarrollamos en nuestra carne. Entonces, este es un sacrificio día a día, en el cual cuánto nosotros podemos soportar, mantenernos callados como Jesucristo, que fue
al Calvario como corderito y no abrió su boca. Entonces Dios nos manda que nosotros meditemos antes de hablar. Hemos hablado muchas veces sin sabiduría y Santiago nos habla de que pidamos sabiduría a Dios. Porque cada día nos vamos a enfrentar a pruebas. Y en esas pruebas va a ser probada nuestra paciencia, nuestra fe, produciendo paciencia en nosotros. Todos los días usted y yo nos vamos a enfrentar a diferentes pruebas. Y en esas pruebas su carácter y mi carácter tienen que ir siendo formados, porque el día que Cristo venga quiere hallar a su novia sin mancha y sin arruga. Pero Él no nos dejó solos porque Él sabía que nosotros no podíamos hacerlo solos. Nos dejó al precioso Espíritu Santo para que nosotros muriésemos a nosotros y el Espíritu Santo empezase a trabajar en nosotros. Entonces dice allí en Romanos 7, donde estábamos leyendo, donde dice el 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Muchos esto lo toman como quien dice, yo puedo pecar porque vivo bajo la gracia. No. La gracia, vivir bajo la gracia, es vivir bajo el poder del Espíritu. Y el Espíritu no tiene ninguna relación con las cosas de la carne. Pero no hemos entendido qué significa gracia. Es que vivimos ahora bajo la gracia, yo puedo pecar, yo puedo hacer lo que sea, total, Dios me perdona. La gracia que Dios nos ha dado es la gracia de su Espíritu que more dentro de nosotros. Entonces dice aquí, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Esa es la carne, esa es la naturaleza pecaminosa. Pero ¿qué dice luego? Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. O sea que él entiende que el pecado que radica es el que se mueve, pero eso no es lo que está explicando el apóstol Pablo. Él está diciendo que cuando él no conocía la gracia, cuando él no conocía el Espíritu, porque si usted se va al 8, porque usted tiene que leer la palabra, escudriñar la palabra para poderla entender y no agarre versículos aislados, sino que lea su contexto, el antes, el después, para que usted pueda desarrollar, o el Espíritu Santo pueda desarrollar lo que quiere en su vida. Y dice, y yo sé que en mí esto es, en mi carne no mora el bien. O sea que en la carne no va a morar el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Esa es la naturaleza pecaminosa. Pero ahora en el 8 dice, ahora pues, para los que hemos muerto, para que hemos dado lugar al Espíritu Santo, los que hemos sido sepultados con Jesucristo. Entonces, si nosotros sepultamos nuestra carne, de eso habla aquí en el apóstol Pablo, de que sepultar los deseos de nuestra carne, las enemistades, los pleitos, las iras, los celos, las contiendas, el adulterio, la fornicación. Todo eso es la naturaleza caída, la pecaminosa, la que tenemos que hacer morir. Y me gusta todo esto. Entonces dice, cuando usted ha muerto, entonces ya no hay una condenación para usted. Tomamos a la ligera la palabra, y la palabra hay que estudiarla. Guiada por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo nos da el entendimiento, el discernimiento. Por eso dice que ya no seamos niños fluctuantes, ya no estemos tomando la lechita espiritual, ya no estemos tomando pura lechita porque somos inmaduros, sino que ya comamos comida sólida. Porque la comida sólida ejercita sus sentidos espirituales para que usted pueda entender entre el bien y el mal. Cuando usted empieza a discernir en el Espíritu y a escudriñar la palabra en el Espíritu le empieza a dar comida sólida. Usted necesita en su vida poner su tiempo, su dedicación para la palabra. No espere un jueves, no espere un viernes, yo no sé qué días de servicio tiene, no espere un domingo para poder escuchar palabra.
la comida se come todos los días. Si no nos desnutrimos físicamente y si no comemos la comida espiritual, nos desnutrimos también espiritualmente. La comida se come todos los días. Usted necesita tomar tiempo, esfuerzo para desarrollar sus sentidos espirituales y conocer en qué tiempo estamos viviendo ahora. Para que usted sepa si Dios está tratando personalmente con usted o no está tratando personalmente. Porque cuando empieza a tratar personalmente con usted, el Espíritu Santo empieza a recalcarle las áreas débiles que hay en nosotros. Y es donde Él empieza a tratar. Y dice allí: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Por eso rasgaron, arrancaron su carne, la molieron. O sea que la carne ahí estaba siendo deshecha. Clavaron su cabeza con una corona de espinos, traspasando su cráneo, su hueso. Sangró, traspasaron sus manos, crucificando la carne, sus pies crucificando nuestro mal caminar, para que ahora caminemos en el Espíritu. Para que ahora usted y yo caminemos en el Espíritu. Bendito Dios, que envió a su Hijo a salvarnos, a liberarnos, a libertarnos, pero necesita que también usted y yo accionemos al cambio en nuestra vida. Necesitamos un cambio. Ya no quiere Dios que yo esté en enemistad con nadie. Ya no quiere Dios que yo esté criticando a nadie. Ya Dios ya no quiere que yo esté con pleitos con nadie. Pero si yo continúo en esa situación que le digo que es un sacrificio, es porque no quiero sacrificar mi carne. Y dice en el 8:8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Ya nosotros ya no tenemos que vivir según la carne, sino que ahora tenemos que vivir según el Espíritu. Si es, dice el apóstol Pablo, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Porque a veces decimos el Espíritu mora en mí. Pero, ¿qué testimonio estamos dando? Porque la evidencia es la gracia de Dios sobre nosotros, el Espíritu Santo. Cuando decimos, Señor, revísteme de tu gracia, estamos diciendo, revísteme de tu Espíritu, porque al que tienen que ver es al Espíritu, y el Espíritu es amor, es perdón, es misericordia, es benevolencia, es bondad. Entonces, si es que el Espíritu de Dios mora en usted y mora en mí, entonces vamos a dar otro giro a nuestra vida, y la gente que nos vea tiene que ver el cambio, que ya no vive Vilma, sino que Cristo vive en ella. Entonces dice aquí, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Él. Si el Espíritu no está en nosotros, no somos de Él. Entonces usted tiene que evidenciar al Espíritu. Me voy a Gálatas capítulo 5 y su versículo 22. Ella estaba hablando del 18 de lo que es la carne, la naturaleza pecaminosa, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, orgía, dice, borracheras, homicidios. Quizás eso no esté en nosotros, pero ¿qué tal si sí está la enemistad? ¿Que estamos peleados con alguien? ¿Y qué tal si tenemos pleitos con alguien? ¿Y qué tal si sí hay ira en nosotros?
y que cada rato estamos contendiendo con nuestro prójimo. Esas son las obras de la carne, o sea que todavía no hemos muerto. Pero miren lo que les traigo, porque esto es hermoso, porque usted me podrá decir, entonces, hermana Vilma, pero si eso está en nosotros, ¿cómo yo puedo lograr que todo eso ya no esté en mi vida? ¿Cómo? Ahí dice, más abajito, en el 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Más que el fruto. Algo que yo quiero decirle hoy. ¿Qué estamos aspirando en nuestra vida espiritual? ¿Qué aspira usted? ¿Qué aspiro yo en mi vida espiritual? O sea, ¿cuál es mi meta? ¿A dónde quiero yo llegar espiritualmente? Yo quiero llegar a que mi Dios, cuando venga, yo pueda irme con Él. Pero Él dice que Él cuida de su iglesia, dice Efesios 5. Él cuida de su iglesia. Él protege su iglesia. Él la limpia con su palabra. Porque Él tiene que presentársela a Él mismo sin mancha y sin arruga. O sea que esa iglesia no tiene que tener ninguna manchita, ni ninguna arruguita. ¿Vea? Entonces Dios nos está preparando en este tiempo y dice algo que verdaderamente nosotros tenemos que... ¿Cuál es la meta del Espíritu Santo en nosotros? Es su fruto. Lo que dice Gálatas, tenemos que vivir en esto. Dice, el fruto es del Espíritu, no es nuestro. Dice más, el fruto del Espíritu es amor. Entonces, ¿de quién es el fruto? Es del Espíritu. Y me llamaba la atención cuando estaba yo escudriñando esto y leyendo esto. Dice, el fruto es del Espíritu. En ningún momento Dios llama al creyente a producir este fruto por su humanidad, porque no lo puede producir. O sea, por un esfuerzo humano no se puede producir. Si usted cree que en su humanidad usted puede producir el fruto del Espíritu, no, porque el fruto es del Espíritu Santo. Entonces dice, el Espíritu Santo que entra en el subconsciente, o sea que el Espíritu Santo va a entrar en su subconsciente y inconsciente. Cuando yo estaba leyendo esto, que el fruto es de Él, que yo en mi humanidad no lo puedo producir, y que el Espíritu Santo tiene que entrar en mi subconsciente e inconsciente, yo decía, Señor, esas áreas nosotros no podemos penetrar. Cuando un paciente entra a la emergencia de forma inconsciente, dicen, está inconsciente, o sea que él ya no sabe o sea que él perdió todo conocimiento de sí mismo. Eso es lo que Dios quiere de usted y de mí. Que yo pierda en sí, en mi humanidad, en mi naturaleza pecaminosa, yo esté inconsciente para que Él tome lugar. Esa persona que está inconsciente ya no sabe qué le hacen, ya no se da cuenta del entorno físico. No está muerto, pero está como muerto, casi como muerto. Esa es la razón que Dios quiere que usted deje que el Espíritu Santo entre a ese lugar, a su subconsciente. Su subconsciente, cuando usted está durmiendo, usted no tiene control de él. Y por eso dice la Sulamita, yo dormía, pero mi espíritu velaba. O sea, es el subconsciente que está despierto, pero usted no tiene dominio sobre de él, pero el Espíritu Santo sí tiene dominio sobre de él. Quizás usted me va a decir, he tenido pesadillas, el enemigo ha querido venirme a hacer algo cuando estoy durmiendo. Es en su subconsciente, pero el Espíritu Santo empieza a tomar lugar en esas partes de su alma. Entonces dice que el Espíritu Santo entra a su subconsciente y a su inconsciente, donde la misma persona no puede llegar, y entonces el Espíritu Santo empieza a producir algo que es la purificación y la limpieza. Y empieza a ¿qué? Dice, primero limpia.
empieza a limpiar. Después empieza a corregir la mala vida que nosotros hemos llevado, la vieja naturaleza que se ha arraigado a nuestro ser. Entonces el Espíritu Santo empieza, esa es la gracia, Él empieza a trabajar en usted, lo empieza a limpiar, luego lo empieza a corregir, empieza a corregir las áreas de su vida que no son fáciles, porque como le digo, que nos corrijan. Tenemos un ego. Amado y amada hermana, tenemos un ego. Ese ego es el que nos ha estorbado, porque ese es el orgullo que se sobrepone a que nadie me puede decir a mí nada, ni nadie se va a imponer en mí, y eso me lleva a la derrota, y el Espíritu Santo tiene que trabajar allí. Entonces dice, me va a corregir para luego darle reorientación, volver a reorientar mi vida en lo que Dios hizo en el huerto del Edén, lo que Dios produjo en el hombre para que le adorara, para que le sirviera, para que se enseñoreara. Entonces el Espíritu Santo tiene que volver a reorientar nuestro ser, nuestro subconsciente, inconsciente, lo que es nuestra alma, nuestro espíritu. Y dice, este proceso, dice, debe de colaborar uno con el Espíritu. Usted tiene que colaborar con Él. Dice que el fruto no es instantáneo, como muchos dicen, usted aceptó y no ha cambiado. O sea, porque no es su fruto, no es mi fruto, es del Espíritu. No se trabaja en la humanidad, se trabaja en el Espíritu. Solo colaboramos con Él conforme vamos oyendo su voz, donde nuestros sentidos espirituales van actuando. Entonces dice que este fruto no es instantáneo. El Espíritu Santo, a través de un proceso, va desarrollando este fruto en nuestra persona. Él empieza a desarrollar el fruto en nuestra persona, no así, de una forma instantánea, de una forma progresiva. Dice, nos demuestra que el cambio es gradual y no instantáneo. El cambio en usted y en mí va a ser gradual, pero está que usted quiera. Yo quiero ahora cambiar mi vida. Yo le digo a mi Señor, Señor, me va a costar. Por ese ego que tengo me va a costar, pero yo quiero agradarte a ti, mi Rey. Y tengo que sacrificarme en mi carne, y aunque me duela, y aunque me entristezca, y aunque a veces nosotros tengamos que ir con los demás y pedir perdón, cosa que nos cuesta a todos pedir perdón, a mí me cuesta, pero si tengo que hacerlo, lo voy a tener que hacer, porque yo necesito cambiar mi vida, porque Dios no me quiere así. Dios no me quiere así. Entonces dice aquí que nosotros necesitamos que este cambio va a ser gradual y no instantáneo. El fruto del Espíritu Santo es permanente, tiene que permanecer, mientras los dones son temporales. Y eso lo lee usted en 1 Corintios, donde habla de los dones, donde habla del amor. Ya, dice, el amor todo lo sufre, todo lo puede, todo lo cree. Ese es el fruto, ese es el Espíritu radicando en nuestro corazón. Dice, las profecías pasarán, todo pasará, pero el amor no, el amor permanece. Entonces, por eso le digo de que entonces el fruto del Espíritu es permanente, mientras los dones son temporales. Dice, mientras la iglesia precisa de los dones para el servicio, porque la iglesia necesita de los dones, de los regalos que Dios ha dado para el servicio, solamente puede vivir por el fruto. La iglesia no puede vivir si no tiene el fruto. Requiere de los dones para servir, pero dice que solamente puede vivir por el fruto. Y dice, y se debe subrayar que ambos son de gran importancia, tanto el fruto como el don. Sin embargo, lo que da vida a la iglesia es el fruto.
¿Qué le da vida a la iglesia? El fruto. ¿Y cuál es el fruto? El amor. El amor es ¿qué? El fruto del Espíritu, pero dice ahí, y mire, lo vamos a decir así, más el fruto, tendemos a decir los frutos, es uno, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, eso es interno. Cuando el Espíritu Santo está trabajando en su interior, porque dice Efesios capítulo 3, que Dios nos ha dado ¿qué? De su gracia, para que el Espíritu Santo nos fortalezca con poder nuestro ser interior. O sea que el Espíritu Santo nos va a fortalecer con poder en nuestro ser interior para que habite Jesucristo. Y cuando habita Jesucristo es el amor. El amor, eso es interno. Y usted va a amar, porque es en el que está centrado en su corazón, ya no es usted. Nosotros no sabemos amar. En nuestra naturaleza pecaminosa no sabemos amar, pero el Espíritu Santo que ahora está en nosotros, Él nos va a dar el amor. Y ese amor va a producir en nosotros gozo y paz interno. Pero lo que habla Santiago es lo que viene después. Lo externo, lo que es con nuestros semejantes, con nuestro prójimo. Si Él está en lo interno, entonces le va a hacer a usted morir su carne, y entonces usted se va a evidenciar a su prójimo de la manera correcta, teniendo paciencia. Dios nos habla mucho de la paciencia, tolerancia. Dice paciencia, benignidad, bondad, fe. Eso va a venir en su corazón para que usted lo dé a quien, a su prójimo. ¿Estaremos dando eso a nuestro prójimo? ¿Seremos pacientes con nuestro prójimo? Yo pienso que no, porque nos enojamos bien rapidito. Se nos salen las palabras bien rapidito. Pero aparte de eso, eso es con nuestro prójimo. Las otras 4 áreas: paciencia, benignidad, bondad y fe. Es lo que usted le expresa a su prójimo. Pero lo que Dios ahora está trabajando en usted y en mí, verdaderamente es nuestro carácter. Y nuestro carácter es lo siguiente: después de que estamos con nuestro prójimo, nuestro interno es el Espíritu Santo. Ahora mi carácter se relaciona ¿con qué? Con mi mansedumbre. Vámonos allí a Santiago. Es un tema muy hermoso. En Santiago habla en el 1:21, y eso me ha dejado a mí impactada, esa parte de la palabra, porque dice la palabra de Dios en el 1:21, por lo cual desechando. O sea que usted y yo en el Espíritu vamos a desechar la naturaleza pecaminosa, que es que toda inmundicia y abundancia de malicia. La malicia y la inmundicia tienen que salir de nuestro corazón para recibir. O sea que cuando yo saco todo lo que es mi naturaleza pecaminosa, entonces viene, y ahora ¿qué dice? Recibo con mansedumbre. Mansedumbre es el carácter del fruto del Espíritu Santo, que dice mansedumbre y templanza, dominio propio. Para que podamos entender esto, cuando usted ha leído qué es mansedumbre, quizás dice, podemos decir, mansedumbre es una virtud que valora nuestra dignidad y nos hace ¿qué? Defendernos. En nuestro mundo, dice latino, hablamos mucho de defender mi nombre. O sea, es que a mí nadie me dice lo que yo tengo que hacer, porque yo soy tal por cual. Yo soy Cifuentes, yo soy Sánchez, yo soy Cabrera, yo soy Hernández. Ya, entonces eso
es lo que está afectando de que la mansedumbre pueda operar en nuestro carácter, porque lo que ha entronado en nuestro ser y nuestro corazón ha sido ¿qué? El orgullo, el yo, el ego. No, hombre, ¿qué me va a estar diciendo a mí que lo que yo tengo que hacer? ¿Ah? No, yo no soy esclavo de nadie. Yo no voy a vivir oprimido. O sea que eso es el ego. Porque si nosotros logramos entender qué es mansedumbre, bíblicamente dice, mansedumbre es no violencia, que se opone a las relaciones degeneradas. La mansedumbre es la capacidad de asumir la agresividad del otro. Lea, porque ahí es donde nos toca a nosotros. O sea, es la capacidad de asumir la agresividad del otro en sí para amarle. El otro la agrede tanto. Y usted está dándole y dándole también. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Que el carácter que Dios quiere formar es que tengamos esa capacidad de asumir ese tipo de agresividad. No que usted se deje violentar o que la golpeen o lo golpeen, no, sino que usted tiene unas rodillas de las cuales usted puede hacer uso y pedirle a Dios que le dé sabiduría. Porque Dios ama la verdad en lo íntimo y en lo secreto le hace comprender sabiduría. Santiago lo dice también. En su oración usted dígale, por favor, Espíritu Santo, dame sabiduría para con esta persona. No se ponga al tú por tú, sino que Dios nos dé sabiduría. Sabiduría para hablar, porque dice, la mansa respuesta apaga la ira. Pero nosotros nos ponemos en la misma situación de la otra persona. Entonces lo que hacemos es elevar más. Y aquí eso nos habla Dios. ¿Cómo está nuestro carácter? A mí me está hablando en mi carácter. ¿Qué tengo que aprender en mi carácter? Asumir la agresividad para amarle, liberarle en Cristo. Dice, es la agresividad del amor que absorbe la agresividad del otro y lo hace humano. Dios está hablando de nuestro carácter, que el orgullo empiece a apagarse y la mansedumbre empiece a tomar posesión. Es en sabiduría. No le estoy diciendo, mire, como les dije anteriormente, si la están golpeando, déjese, no. Usted tiene un Dios grande y poderoso al cual usted está acudiendo, y ahí es donde Él le va a decir, mira, no tienes que hablar de esta manera, mejor calla tu boca. Recuerda la palabra, la mansa respuesta apaga la ira. No tampoco se haga, no escucho, porque eso provoca más ira en la persona. Porque la persona le está hablando y usted como que no le está poniendo atención. Eso como que provoca enojo, más enojo en la persona. Tiene que pedir sabiduría en lo secreto. Que Dios le haga entender sabiduría. Cuéntele su problema a Dios en lo íntimo y Dios le va a hacer entender sabiduría. Templanza, dominio propio. Templanza es equilibrio. No puedes hacer aquello, pero yo lo hago. Dios me habló, Vilma, quiero templanza, quiero dominio propio. Dominio propio es que ya no tengo que hacer ciertas cosas a las cuales estaba habituada. Y a veces no tengo ese dominio, lo hago impulsivamente. Hago las cosas de forma impulsiva. Necesitamos templanza. Necesitamos equilibrio. Dios está hablando claramente y yo sé que este tema se puede prolongar y yo puedo decirles tanto, pero mi Dios dice aquí en Santiago, la carta práctica,
Desecha toda inmundicia y abundancia de malicia. Recibe con mansedumbre, con un carácter donde no haya orgullo. Porque cuando ya no hay orgullo, donde ya ha operado el Espíritu Santo, entonces dice la palabra, viene y se implanta. Y esa palabra implantada empieza a dar vida en mí. Pero si yo no dejo la malicia, ni dejo la inmundicia, y no le doy lugar a la mansedumbre, no le doy lugar a la templanza, al dominio propio, entonces esta palabra no voy a poder recibir que la palabra y que se implante aquí dentro de mí, para que yo pueda, ¿qué dice? La cual puede salvar mi alma. O sea que si la palabra no está implantada en mi corazón, no puede mi alma ser salva. Paciencia, parte del fruto con los demás. Carácter, dominio propio y mansedumbre. Todos los frutos se tienen que dar, pero hoy hablé de estos porque es donde Dios está tratando con nosotros. Lo voy a dejar allí y lea y repita esta palabra. Tengo que desechar mi vieja naturaleza, tengo que morir a ella, tengo que darle lugar al Espíritu Santo para que obre en mí, porque si no, la iglesia no puede vivir sin el fruto. El fruto tiene que ser permanente, porque si no hay amor en las iglesias, estamos mal. Si no reflejamos el amor de Cristo en las iglesias, estamos mal. Si estamos en pleitos en la iglesia, si estamos peleándonos por puestos, si estamos peleando por cualquier cosa, es porque el Espíritu aún no mora en nosotros. Si verdaderamente el Espíritu mora en nosotros, empecemos a darle amor a nuestro prójimo. Implante la palabra en su corazón. Y la palabra es Cristo. Es Jesucristo implantado ahora en usted, gobernando su ser, que le va a salvar su alma. Cierre sus ojos porque vamos a participar de lo que hoy es la cena del Señor. Si usted tiene sus elementos allí, prepárelos, porque ya con esta palabra hemos entendido que entonces estamos celebrando la cena del Señor, su muerte y su resurrección, porque Él murió, pero resucitó. Pero Él viene pronto, no a la tierra, porque Él no puede tocar algo pecaminoso. Él viene en las nubes a levantar a aquellos que están obrando conforme a su palabra lo está diciendo. Él viene por esa iglesia, los levanta y empieza el juicio sobre la tierra. Pero antes de que ore, vamos a darle el tiempo a lo que es la cena del Señor. Y dice en 1 Corintios capítulo 11 y su versículo 23, decía el apóstol Pablo que él tuvo un encuentro con Dios, con Jesús mismo. Dice, porque yo recibí del Señor directamente, está diciendo ahí, lo que también os he enseñado. O sea que Él enseñó, y usted sabe por qué toma el pan y el vino. Usted tiene que estar consciente por qué lo hace, porque no se hace a la ligera, sino que tenemos que morir a nosotros para que se vivifique el cuerpo de Cristo y la sangre nos limpie de todo pecado. Y dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Tome su pan porque vamos a participar de una vez. Tomó pan. Esto es su cuerpo, ¿verdad? Porque este era su cuerpo. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad. Él partió porque su cuerpo tenía que ser partido, quebrado. Dice que ninguno de sus huesos fue quebrado. Pero estamos hablando de su alma, de su ser, de su carne. Entonces dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Nosotros vamos a ser partícipe conmemorando que Él murió y que nosotros tenemos que morir en Él, ser sepultados en Él para resucitar en el nuevo hombre. Participemos del pan.
Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, o sea que después de que comieron, dice que tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. O sea que estaba haciendo un pacto entre su iglesia. Haced todas las veces que la bebieres en memoria de mí. O sea que esto lo puede hacer todas las veces en memoria de él. Que esa sangre que él vertió en la cruz del Calvario es el que le limpia y le purifica, le santifica, porque es la única sangre que puede limpiar nuestros pecados. Es la conmemoración de su muerte. Participemos de la copa del nuevo pacto en Cristo Jesús. Señor, gracias. Y dice, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Estamos esperando su venida. Acatemos a su palabra. Cierre sus ojos y démosle gracias a Dios en esta hora. Querido Padre Dios, gracias, Señor, por esta palabra compartida, por este pan de vida, Señor, que nos has dado en esta tarde. Vivifícate, Señor, en nuestro ser interior y exterior. Que nuestras vidas vayan siendo transformadas por el poder de tu Espíritu, para que habite Cristo en nuestros corazones y podamos conocer, Señor, realmente la grandeza de nuestro Dios. Gracias te doy, Señor, por los que han estado en este momento. Bendícelos, fortalécelos, mi Rey, para que puedan, mi Cristo de la gloria, poner en práctica tu palabra, porque dice Santiago que seamos hacedores, no solo oidores, sino que la palabra es para practicarla, para hacer la vida en nuestras vidas. No para que sea una bonita palabra y quede en el recuerdo, sino que es para accionarla en nuestra vida. Gracias te doy, Señor. Rocía tu sangre sobre nuestras vidas y sigue trabajando día tras día, Señor, en nosotros, en nuestro ser interior. Todo te lo pido en esta hora, Señor, en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga y si Dios nos lo permite, pues nos veremos en otra oportunidad. Y si no, nos veremos en aquel día cuando nos reunamos con Cristo. Bendiciones, amada iglesia.